Buenas tardes a todos. Como yo, al contrario que Jesús, mi eterna juventud es la que ha hecho que haya el error. En vez de ponerme en el grupo 1, ponerme en el grupo 2. Cuando quise cambiarlo, me dijeron que no, quédate en el grupo 2, por favor, por favor. Con lo cual, agradezco a la organización que haya tenido a bien que sea yo el que os represente, grupo 2. Y bueno, pues ya no es la primera vez que hablo en este entorno de amigos. Pero nunca he podido hablar precisamente de lo que realmente, nunca he podido hablar de lo que realmente me unió a la unidad, ¿vale? Entonces, pues como la tarde promete emociones, pues qué menos que la derivación de una célula madre a una célula cardíaca, ¿no? Ese músculo que no siente, pero que es el que se encoge tanto para lo bueno como para lo malo. Célula madre realmente es un término totalmente español. Tú llamas Mother Cell en cualquier artículo de investigación y el referee te dice que de qué le estás hablando, ¿no? Pero bueno, como célula madre es como todo el mundo las llama, pues así las vamos a llamar durante toda la presentación, aunque realmente pues su nombre viene de célula troncal o stem cell. ¿Y qué es una célula madre? Pues una célula madre es una célula que es bastante difícil de conseguir, sobre todo en el aspecto embrionario que ahora veremos, que pueden mantenerla indiferenciada durante mucho tiempo, pero bueno, porque somos capaces de poderla diferenciar en base a su plasticidad, que es lo siguiente que vamos a ver, en cualquiera o en varios tejidos de nuestro organismo. Eso es lo que establece la clasificación. Esta es la clasificación que la naturaleza nos ha dado. Y nosotros ya somos capaces de revertir que una célula somática se convierta o no se comporte como una célula indiferenciada, que son las famosas IPS. Pero bueno, esto es lo que dicta la naturaleza, que una célula totipotente, hoy por hoy, es el cigoto, es la célula que es capaz de dar un individuo completo. Luego, un pasito más abajo, estarían las células pluripotentes, que son aquellas que son capaces de dar lugar a todos y cada uno de los tejidos de nuestro organismo. Un pasito más bajo estarían las células multipotentes, que aunque tienen plasticidad, son aquellas que son capaces nada más que diferenciarse en un linaje específico. Si vienen de endodermo en tejido endodérmico, si vienen de mesodermo en tejido mesodérmico y si vienen de ectodermo en tejido ectodérmico. Y hoy por hoy también muchísima gente investigando en lo que ya son las células unipotentes, que son las que se pueden diferenciar nada más que a un linaje específico. Las células de la dermis que se convierten en epidermis, o que ya hay mucha gente que es capaz de decir que cada órgano tiene un reservorio de este tipo de células. Somos embriólogos, yo me formé así y yo me especialicé y tuve la suerte, soy muy afortunado de poder trabajar y de ser de los pocos embriólogos que han podido llevar el cultivo del blastocisto hasta día 14, que es lo que permite la ley. Pero sobre el papel, cuando yo entré en el banco de células madre y que me unió aquí a la unidad, es que sobre el papel el aislamiento de la masa celular interna, descartando las células del trofectodermo, hace que veáis cómo de ese cumulito de células, que son las que están llamadas a ser el embrión, podemos obtener en un primer momento tejidos y en una ciencia ficción órganos. Todo esto que pasó entre los años 2004 y 2006 generó en España hasta un cambio de ley. Un cambio de ley con un problema bastante añadido con los años, que es el excedente de embriones que están congelados sin ningún tipo de destino. En el 2006 la ley cambió y permitió que todas las parejas que tenían embriones crioconservados pudieran decidir un destino final para estos embriones. Como podéis ver, había 4 opciones. Ante la duda se podían mantener crioconservados en los respectivos hospitales y clínicas hasta una edad de 50 más o menos 2 años. Había un segundo grupo, una segunda opción, que era la donación a otras parejas con fines reproductivos. Una tercera opción, que era la donación a investigación. Y una cuarta opción, que por no poner destrucción, que hubiera caído el pelo al legislador, pues se llamó descongelación sin ningún fin. Esto hizo que se crearan varios centros de banqueo, de derivación de líneas celulares embrionarias, y uno de ellos pues tuvimos la suerte de que fuese aquí en Granada.
Primero aquí, en este hospital, ahí en el edificio de gobierno, y posteriormente en las instalaciones del CIBM en el PTS. Hay una primera imagen que veis aquí es cómo se lo tomó Andalucía. Andalucía no se tomó la derivación de líneas celulares como un modo de investigación básica. Andalucía apostó desde el primer momento por una terapia que hoy por hoy todavía sigue siendo una tarea pendiente. Pero es verdad que se invirtió muchísimo dinero para poder crear este tipo de institución, banco, a nivel gubernamental, que fue primero el Banco de Líneas Celulares de Andalucía y posteriormente el Banco Andaluz de Células Madre. Todo ello acompañado con otros dos nodos, que fue el nodo del Príncipe Felipe en Valencia y el CMRB en Barcelona. Ambos, los tres, han desaparecido ya, ¿vale? Pero sí que existe todavía el Banco Nacional de Líneas Celulares, que es el BNLC, que gestiona todo lo que se hizo y las líneas que se pudieron derivar durante ese tiempo. Esta diapositiva es bastante significativa porque mientras que Valencia tuvo un apoyo tremendo del IBI, el CMRB en Barcelona tuvo un apoyo muy grande de Deseus. Los andaluces no teníamos una clínica privada de referencia con la que poder contar para empezar con esa derivación de esos embriones que eran donados a investigación. Entonces, la Junta de Andalucía optó por las 3 unidades ya consolidadas públicas, que era el Hospital Virgen de las Nieves, donde estamos hoy, el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Hospital Materno-Infantil de Málaga. Como habéis visto antes en la legislación, la pareja, al decidir el destino final, tenía que firmar un consentimiento informado. No hubo más remedio, y nos llevó muchísimo tiempo, el poder ver cuáles eran los deseos de estas parejas. Se estableció hacer una entrevista personal, donde evidentemente la hizo servidor, un embriólogo. Tuvo que haber, junto a mí, un asesor jurídico, porque evidentemente toda la entrevista y toda la explicación a estas parejas tuvo que ser objetiva. Sinceramente, a mí lo que me beneficiaba era esa tercera opción de donación e investigación, pero yo tenía que hacer una entrevista totalmente objetiva y así lo tenía que atestiguar ese asesor jurídico. Y además, pues, también teníamos el auspicio del responsable de cada unidad de reproducción. Lo primero que había que decirle a las parejas es que veían mucho la televisión y leían mucho en Internet, porque en esa entrevista me dio a mí hasta para poder escribir un libro. Un libro porque tienes que decirle a la pareja que te dice, sí, yo sé lo que vaya a hacer. Vaya a clonar el embrión y vaya a obtener pues una persona igual que mi marido. No, señora, eso está prohibido. Eso está totalmente prohibido. Y sigue estando prohibido, ¿eh? Aunque hay algún más ahora que pues, dice que ya lo ha hecho en aguas internacionales, bla, bla, bla. El de la secta de los raelianos, vamos. Otras parejas decían, sí, yo sé lo que vaya a hacer. Vaya a hacer un almacén de órganos, manos, hígados, orejas, lo que haga falta para poder reemplazar a quien no lo tiene o a quien lo tiene afecto. Señora, ¿dónde ha leído usted eso, tío? El caso es que en el 2004 eso era totalmente ciencia ficción. Tenemos aquí al lado en la Universidad Católica de Murcia a Juan Carlos Ispizúa, que ya es capaz de hacer esbozos de órganos. Tiene mucha gracia. Ispizúa hace la parte legal en la Universidad Católica de Murcia y lo que es un poquito más escabroso lo hace en China, ¿no? Que no tiene ningún tipo de restricción ni ética ni moral. Pero bueno, en mis tiempos era totalmente una ciencia ficción y ahora, por lo menos, sigue siendo ciencia ficción, pero estaríamos un pelín más cerca. El caso es que durante muchísimo tiempo, porque fue bastante tiempo, yo tuve que esperar, y esta diapositiva ya la he puesto bastantes veces, la burocracia gubernamental. Y esto que veis aquí, donde los centros de reproducción me pasaron los datos de las parejas firmaron los consentimientos informados. Esos consentimientos informados en Andalucía tuvieron que pasar por 2 comités, no uno. Primero uno de andaluz de preembriones, donde miembros de aquí de la unidad han sido partícipes de ese comité. Una comisión nacional que autorizaba para poder luego ya poder reclamarle a estos 3 centros de reproducción, estas unidades, los embriones. Esto realmente me llevó a mí casi 8 meses de espera para poder tener el primer embrión que poder descongelar. Estos fueron los resultados de las entrevistas en los 3 hospitales.
Parejas que tenían cualquier tipo de duda, yo es que no sé qué hacer, no se preocupe. Está usted en edad reproductiva, puede perfectamente optar por la opción A. Había parejas, no muchas, como podéis ver en el grupo B, que decidieron donarlo a otras parejas con fines reproductivos. Es la segunda opción. Aquí también me encontré bastantes anécdotas. Aquí había parejas que lo tenía muy claro, pero había otras parejas que decían, ¿y si algún día voy caminando y veo a un niño que se parece a nosotros, a mi hijo? ¿Y si se conocen los hermanos? ¿Y si se enamoran? Señora, esto no es su opción. Luego ves programas por la tarde que hay ese tipo de casualidades. El caso que yo leí fue con niños robados, pero bueno, ¿quién te dice que no sea también con esto? Es un tema bastante controvertido. Por eso quizá ese bajo número de parejas que lo donaron a otras parejas con fines reproductivos. El caso que a mí me ocupaba, que era la opción C, sí que hubo en los 3 hospitales una aceptación bastante buena, y realmente en el caso de este hospital no fue, pero sí en Sevilla y en Málaga sí hubo parejas que para ellas había sido un auténtico drama, no habían conseguido embarazo, habían pasado página y decidieron que los embriones fueran descongelados. Como tengo amistad con Bea y Mariló y tengo amistad también con Ana, sé perfectamente que esos embriones siguen las pajuelitas todavía en las cántaras, ¿vale? Pero bueno, el caso es que lo que a mí me ocupó fue cuáles eran los embriones, y fue bastante aceptación. Realmente esos 224 embriones fueron mi tesis, con lo cual, fijaros, sí significaron en lo que fue mi vida. Y yo, estos resultados que habéis visto los escribí para la revista Sevir, pero sabios consejos me dijeron que aprovechara que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, en aquel entonces, y esta revista, que era totalmente contraria a ellos, publicaran cómo de adelantada estaba España con respecto a Estados Unidos en lo que era ya la creación de un banco y la derivación de líneas celulares. Aquí es donde quizá más me llama la atención y me siento tan orgulloso de que en este artículo tanto Luis como la unidad pues estuvieran presentes en este artículo, que al postre es uno de los más importantes de toda mi carrera. Y es donde entra también cuando a José... Yo luché porque José Antonio fuera aquí. Y no se me permitió, pero la humildad que tuviste de decir, José Luis, no gastes ni un minuto en esto, me dio el cabreo que sigo teniendo hoy en día, pero sí que me dio el sosiego para poder asumir lo que estaba pasando. Bueno, pero bueno, ahí está. Este artículo, si podéis ver, tiene un CiteScore en impacto de 32,9 y un impact factor de 20,4. Y era un artículo para seguir, ¿eh? O sea que bueno, ahí está, como legado. Y ya pude empezar a descongelar. Aquí entonces empiezan también los sabios consejos de José Antonio de vaya a creer que te va a salir a la primera. Baja al suelo, porque esto no te va a salir a la primera. Pero bueno, yo por lo menos que el primer embrión que descongele no esté degenerado. Y no. Ahí estabas con sus 2 células y con sus 2 células se quedó. O sea. Y así no te va a salir a primera, pero no te va a salir ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. No hubo forma. Pero claro, yo iba a la unidad, nosotros estábamos en el edificio de gobierno, pero yo venía, por favor, José Antonio, ¿esto qué me está pasando? Primeramente que son embriones muy viejos, que llevan muchos años congelados, con métodos que no son los de ahora. Pero he ido a una charla y me han dicho que el que estemos en Granada podría influir en una diapositiva que le he presentado al ciento y la madre, que es el porcentaje de CO2 respecto a la altura. Y tú estás acostumbrado a Sevilla, súbele un poquito el CO2 a los incubadores. Oye, intervención divina, lo que sea, la cosa a partir de ese día empezó a funcionar. Seguimos. Y en otra empieza a descongelar los tres hospitales. Me dice, y en otra de las conversaciones, pues, me dijo, ¿tú eres consciente de que estás siendo un evaluador externo de cómo nosotros congelamos? ¿Tú sabes que Asevir está ideando unos nuevos criterios de morfología?
porque no los plasma en un artículo. Aquí sí se quedó en Acebir, pero es un artículo que tanto eminentes embriólogos como María Victoria Hurtado de Mendoza o Luis Martínez Granado han referido en sus charlas, con lo cual ha sido un artículo que ha tenido muchísima trascendencia, con lo cual también mil gracias. Y finalmente, lo que sí fue mi tesis, de los 224 embriones que me dijeron que había en las pajuelitas, al final quedaron en 219, con lo cual fue un número muy reproducible, la verdad, y este fue el diseño experimental de mi tesis, donde tuvimos bastantes parámetros, incluso en la prueba de una droga que le decía al embrión que quería apostotizar, que no apostotizara, pero no puedo demostrar que fuese realmente algo científico, pudo ser casualidad, pero en aquellos embriones donde utilizamos el ROCK inhibitor, realmente hubo una tasa de supervivencia mayor. El diseño experimental también sigue con la superficie de cultivo en la que nosotros estuvimos, que decidimos Human Foreskin Fibroblasts. Hay una empresa israelita que se está forrando cogiendo los prepucios de los niños israelitas cuando le hacen la circuncisión, y es un medio donde crecen las células madre que te cagas, pero nosotros dijimos que en las mesenquimales, que ya estaba visto que había una gran tasa de crecimiento una vez establecida, ¿por qué no lo hacíamos en estas primeras fases? Y sí, tanto la ANZ1 como la ANZ2 como la ANZ3, ojo, yo la llamé grado 1, grado 2 y grado 3, y el político de turno me dijo que me acostara de lado y que se tenían que llamar, por ser las primeras de Andalucía, ANZ1, ANZ2 y ANZ3. Pero ANZ1, ANZ2 y ANZ3 fueron las 3 primeras líneas celulares de Andalucía. De los 219 estoy en número. O sea, es muy difícil lo que yo hice, pero bueno, oye, con la ayuda de todos se consiguió. ANZ1, la primera del mundo humana derivada utilizando el láser, que vamos aquí de láser. Y aquí están creciendo, creciendo desde el año 2009 en el Biobanco de Andalucía, que es como se llama ahora. Y también pues yo pude publicar. Tuve mi minuto de gloria a nivel político también. Y yo ya me fui a otro tipo de trabajo, más comercial, en la casa Eppendorf, y yo les perdí la pista. Le perdí la pista hasta que, haciendo una intervención en el Instituto de Salud Carlos III, Alberto Zambrano tenía organoides de pulmón y le inyectaba bacterias para ver distintos tipos de neumonía. Cuando al rato de pinchar, yo le dije, bueno, ¿y estos organoides de pulmón? ¿De qué línea han salido? Y dice, de las mejores, de las ANZ. Desde ese día vivo en una nube, que no me bajo, porque yo me tuve que poner, si esas son las mías, dice, ¿tú eres Pepelu? Digo, yo soy Pepelu, eso sí. Sí, yo soy. Y entonces, esta última diapositiva de esta parte científica, pues todo esto habéis sido partícipes desde el primer momento y yo pues nunca podré agradeceros todo lo que hicisteis por mí en aquella época y habéis seguido haciendo en todos estos años. Porque anécdotas con José Antonio y con el resto de la unidad, muchísimas. Pero sí que es verdad que en aquellos tiempos, José Antonio y yo, él por su evidentemente prestigio y yo porque estaba en la cresta de la ola, pudimos hacer muchísimos viajes juntos. Y entonces, pues yo me acuerdo perfectamente de todo lo que había que hacer cada vez que llegaba a la Terminal 4 para esperar el siguiente avión, porque Granada sí estaba incomunicada y sigue incomunicada. Pero bueno, tocaba baño, tocaba paseo, tocaba luego el café si todavía se demoraba, y así era sistemáticamente, 2 más 2 igual a 4. Cada vez que íbamos a Extremadura, estuviéramos hablando, lo que estuviéramos hablando, al pasar por Zafra, por la empresa pirotécnica La Traca, se cortaba la conversación y teníamos que pasar todo lo más rápido posible, concentrado, para que no pasara ningún incidente. O nuestra tarea pendiente, todo el mundo visitar los stands en los coffee break, menos José Antonio Castilla, que es cuando no hay nadie, y entonces nos podíamos dar un paso, yo podía dejar el stand de Eppendorf y ideando qué podríamos coger de cada uno de los stands para poner nuestra propia empresa en Granada. Eso no ha quedado en tarea pendiente, ya está jubilado y a tomar viento, eso se ha quedado. Entonces, pero la anécdota mayor es la que nos reúne aquí, que es a quien se le ocurriera juntar a todos los miembros de la escuela.
granadina de reproducción. Entonces, mi prestigiosa o mi poderosa memoria y la inestimable ayuda de Carmen, dije, ¿estaría por alguno de los ficheros de la unidad ahí perdido la primera presentación que dio José Antonio de la ESGRE? Y la encontró y me la mandó. Y esta fue, el 13 de febrero de 2009. Paso rápido. Lo primero que tuvimos que decidir fue el nombre. No sé por qué entra ahí lo jienense, pero ¿te imaginas que no hubiéramos llamado a la... Pero esto es así, está cogida literalmente. Hiciste una de lo que fue la etapa no oficial. De la etapa oficial, que por eso a mí me tocó la patata que tú me tuvieras en consideración como eminente embriólogo merecedor de estar en la EGRE. También hacía los abandonos, algo que creo que te toca a ti, los abortos espontáneos siempre te ha tocado. ¿Quiénes fueron los maestros? Evidentemente. Y el recuerdo a Esther, por supuesto, no podía dejarla, porque como puso José Antonio, magistral, embrióloga y mejor compañera. Pero cuando tú dices que la EGRE es cultivando embriólogos, también cultiva amistad. Y parte de mis mejores amigos que me han acompañado durante toda esta vida, gracias a esta escuela y a toda la gente que he conocido durante estos años. Esta es la primera foto, siempre hemos crecido muchísimo, pero bueno, pues el grupo 2 aprendió mucha embriología y a hacer selfies, porque Marta ya te vale. ¿Por qué? Pero bueno, el grupo 2 de embriología se lo ha pasado genial durante toda su estancia. Quiero hacer mención especial al que más esfuerzo ha hecho por venir, ¿verdad, Rafa? Te quiero, ya lo sabes, pero nada más, que todos te tendremos que agradecer porque esto es verdadera EGRE. Que tú hayas hecho el esfuerzo de estar hoy aquí, de verdad. Pero bueno, muchas veces no somos embriólogos, yo siempre digo que a veces hay que quitarle la M, somos embriólogos. De hecho, el grupo 1 habéis visto que no todos siempre tenemos una copa en la mano, entonces, ¿por qué motivo y razón? Pero la verdad es que os lo habéis pasado pipa, Lo que... Habéis tenido, te digo, de todo, he seleccionado de todas las que me mandaron, habéis sido mamás, muchas también de vosotras. Y bueno, lo único es eso, de deciros que de verdad por mi parte, muchísimas gracias. Y el último consejo que me dio José Antonio, que fue hace 3 semanas, no se te olvide decir que esta unidad es la unidad que ofrece mayor cartera de servicios de toda Andalucía, ¿no? En el sur de España. Muchas gracias.